Recibimos ahora la visita de Pilar Solana desde Alma Psicología. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues... ¿de qué vamos a hablar hoy, Pilar? Pues hoy, a petición de una oyente incondicional nuestra, Sí. vamos a hablar de... Bueno, pues de cómo contestar a las personas cotillas, ¿no? Sí, a los preguntones y preguntonas. A los preguntones, sí. Que hay muchos y muchas. Yo creo que hay un poco también que distinguir aspectos, ¿no? Es decir, hay personas que no son hábiles y normalmente eso se ve en la forma de preguntar y en la perseverancia, ¿no? Lo que llamamos normalmente lo pesadas que son. Entonces, bueno, pues hay personas que no son hábiles a la hora de comunicarse con los demás y no lo hacen primero introduciendo información suya propia y después dejando, digamos, un abanico, ¿no? de opciones para que la otra persona, para darle paso a la profundidad de la información en la que quiera entrar, sino que directamente lo que hacen es preguntar, pero preguntar cosas que a veces pues no son las que tocan, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos frente a esto? Bueno, pues lo que hemos de tener en cuenta que hemos estado haciendo hasta ahora, porque muchas veces, si en las primeras veces que nos hemos relacionado con estas personas les hemos ido contestando, ¿no? Como decía ella, pues yo le doy la información que ella necesita, es decir, pero ¿qué información necesita? Eres tú quien tiene que priorizar, es decir, ¿qué quieres decir tú? Entonces, si al principio nos hemos equivocado y por aquello de... Bueno, pues por gustar a la otra persona, por caerle bien, para que no se enfade, hemos empezado a contarle abiertamente todo lo que nos ha ido preguntando. ¿Qué hacemos ahora para parar, no? Bueno, pues lo que hacemos es varias cosas. En primer lugar, vamos a empezar a reestructurar primero nuestra cabecita, es decir, primero plantearnos que no le tenemos que dar tanta importancia al hecho de que la otra persona se enfade, porque si nosotros le educamos de forma adecuada, de forma educada, de forma sutil, de forma asertiva, en definitiva, la otra persona se puede enfadar, pero eso es responsabilidad suya, es decir, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de cómo gestionar la información que el otro nos da, sobre todo si nos la está dando de forma adecuada. Y si no sabe gestionarla de forma adecuada para que su reacción, su emoción sea adaptativa, bueno, pues entonces la otra persona tiene un problema. Pero esto es algo que nosotros tenemos que empezar por reestructurarnos a nivel cognitivo, ¿no? Es decir, bueno, a ver por qué me preocupa tanto. Pues pobrecita, pues es que esta persona pues como que se relaciona con poca gente. Bueno, pues en vez de facilitarle que nos venga a preguntar y al final nos sintamos mal nosotros, bueno, pues a lo mejor o la energía esa la reubicamos en otro lado y la dirigimos a facilitarle que se relacione con otras personas, o incluso le damos información. Mira, aquí en Alma Psicología te pueden enseñar. Por ejemplo, ¿no? Bueno, pues, hay lecturas que se pueden hacer, no necesariamente siempre tenemos que buscar ayuda especializada, ¿no? Eso por un lado, por eso yo digo que primero lo que nos interesa es a nosotros reestructurarnos de cara a por qué me preocupa tanto, ¿no? El si le digo de verdad lo que pienso. Y después entrenarnos en la habilidad específica de saber responder. Es decir, cuando una persona nos hace una pregunta y no queremos responderla, podemos hacerlo de una forma muy educada, pero podemos desde luego no contestar. ¿Cómo? Pues diciéndole, por ejemplo, pues mira, prefiero no contestar a esa pregunta. Algo tan sencillo como esto, quiero decir. Sencillo en la teoría, ¿de acuerdo? Y es una frase sencillita, no hay que complicarse mucho. El tema está en cómo, y vuelvo otra vez a lo mismo de antes, en cómo me voy a sentir yo cuando le digo esto. Bueno, pues probablemente si hasta ahora le he estado dando toda la información abierta de lo que me ha preguntado, pues fácilmente me voy a sentir mal. Es un poco como, me siento culpable. Pobrecita, y volvemos al pobrecito. Los pobrecitos hacen mucho daño a la gente, ¿eh? Al otro le hace mucho daño. Entonces, sí, ahí me voy a sentir mal porque, fíjate, le he dicho, prefiero no contestar a esa pregunta. Se va a ofender. Y bueno, pues si se ofende, yo no he provocado directamente esa ofensa porque yo estoy contestando de una forma asertiva, adecuada, educada, sutil, cortés. No estoy diciéndole métete en tus asuntos, que sería una forma, aunque yo la diga con serenidad, es una forma más agresiva de contestar, ¿de acuerdo? Si a partir de ahí la otra persona se siente mal, a ver, que no suene mal, pero es que es su problema, es su responsabilidad el saber manejar esto, ¿no? Es decir, por un lado, él prefiero no contestar a esta pregunta. Si además es una persona que pregunta mucho y mucho y mucho, es que ella insistía mucho, ¿no? Cuando me hacía esta pregunta insistía que la otra insistía mucho también. Bueno, pues ahí lo que toca es decirle que
no solamente un no a esta pregunta, sino mira, no voy a contestar o prefiero no contestar esta pregunta y te agradecería que intentaras no preguntarme tanto, porque probablemente te vas a encontrar con que te voy a ir repitiendo esta respuesta con bastante frecuencia, ¿no? Entonces, yo creo que también es importante, si estamos hablando de una persona en concreto y tenemos, es decir, si nos ha preguntado, si ha tenido la confianza de preguntarnos, que tengamos nosotros también la confianza de responder, porque es que de la otra forma al final lo que hacemos es evitar a este tipo de personas, y la otra persona que nos ve evitar todavía se acerca más a nosotros y todavía se siente que tiene un comportamiento un poco más extraño. Entonces, a ver, si es una persona con la que tenemos cierta relación, lo más adecuado es hablar directamente, francamente con ella, decir, mira, pues yo entiendo, ¿no? Es decir, hacer también un acto de empatía, es decir, yo entiendo que tú, pues es tu forma de reaccionar y es tu forma de relacionarte con los demás, o al menos la relación que hemos establecido entre tú y yo. Pero es que yo me siento incómoda con este tipo de preguntas y te agradecería, le vamos a dar una alternativa, te agradecería que no las hicieras, y en caso de no ser consciente de que las estás haciendo, bueno, pues que sepas que yo te voy a contestar de esta forma. Intenta no tomártelo a mal, porque no es un contraataque contra ti, pero es que yo me estoy sintiendo mal con todo esto. Yo creo que lo mejor es hablar directamente con esta persona. Otra cosa es que estemos hablando pues de personas con las que no tenemos ese día a día, ¿no? Por lo que me contaba esta persona, que no tengamos ese día a día. Bueno, pues ahí yo entiendo que no nos va a agobiar tanto el cómo los demás van a reaccionar. No se trata de que nos importe un bledo, ¿no? Pero bueno, que seamos más directos, es decir, y sobre todo si estamos sentando las bases de la relación que vamos a establecer con esa persona. Es mucho mejor que desde el principio no contestemos a las preguntas que no nos parezcan oportunas. Y vuelvo otra vez un poco a lo mismo, es decir, aquí el mayor problema, aunque son dos aspectos, radica principalmente en cómo yo me siento, es decir, lo que yo me digo a mí misma, lo que yo pienso en los momentos en los que yo tengo que contestar o me veo en obligación de contestar a la otra persona, porque se va a enfadar, se va a ofender. Seguro que a partir de ahora me mira mal si no le contesto. Pues mira, hay casos extremos en los que mejor que me mire de otra forma, incluso que deje de hablarme si es necesario, porque hay personas con las que la relación no es sana, es una relación tóxica y al final nos estamos sintiendo mal. Vemos venir a la otra persona y ya como que nos tiemblan un poco las piernas, no sabemos muy bien dónde escondernos nosotros, ¿no? Y además de esa forma lo que estamos haciendo es entrenarnos y habituarnos en contestar de forma asertiva en la relación con los demás en general, cosa que nos va a beneficiar y nos va a hacer que nos sintamos mejor con los demás, porque tanto estamos defendiendo nuestros derechos como estamos respetando los derechos del que tengo enfrente, porque no le estoy mintiendo, en definitiva, estoy siendo sincera. A veces la sinceridad no gusta, ¿no? El otro día una persona me decía que se habían enfadado con ella por algo que esta persona no se había alegrado de un tema de otra persona, y además con razón, tengo que decir, y la otra persona le dijo, desde luego podías haberme mentido. Bueno, parece ser que la sinceridad no gusta demasiado. No gusta. Y doy fe que no sí, gusta. Verdad, bueno, yo creo que nos ocurre un poco a todos el que nos gusta la sinceridad. Yo por eso muchas veces cuando me preguntan cosas así me molesta o no quiero contestar, simplemente paso de su cara. Vale, es hacer extinción. Y se quedan mirando y bueno, a mí me la bufa que miren, o sea, no le contesto porque no me da la gana. Claro, pero fíjate, esa actitud que tú tienes no es la que tiene todo el mundo. Entonces, es verdad que muchas veces cuando alguien nos pregunta y nos molesta ese tipo de preguntas, pues una forma es la extinción. Es decir, bueno, pues directamente miro hacia otro lado, es decir, que se note que físicamente estoy teniendo una comunicación no verbal de no voy a contestar a este tipo de preguntas. Pero hay veces que ni todo el mundo reacciona igual, ni a todos les resulta fácil, ni en todos los momentos digamos, sería lo asertivo reaccionar así. Por eso un poco la extinción, el banco de niebla, el repreguntar, ¿no? Es decir, el que nos hagan una aclaración, el directamente decir que no vamos a contestar a este tipo de preguntas, incluso como decíamos antes, ¿no? El sentarnos frente a esta persona y decir, mira, vamos a tomarnos un café si es necesario incluso, pero vamos a hablar largo y tendido, pero algo claro y directo de esto, porque es algo que a mí me está afectando y no creo yo que en tu relación conmigo ni yo quiero que tú te sientas mal, ni seguramente tú quieras que yo me siente de esta manera contigo, ¿no? Bueno, un poco eso, ¿no? Nosotros tenemos aquí una compañera que es muy preguntona. ¿Ah, sí? Sí. Nuestra compañera Chelo, muy preguntona. Pero es que llega a
a momentos, y seguro que ahora nos estará escuchando, porque es una preguntona, seguro que ahora estará preguntando, ¿por qué has dicho eso? Es lo tuyo, preguntar. Bueno, que yo a lo mejor estoy trabajando aquí con el ordenador y estoy hablando con el ordenador y a lo mejor me cago en la madre del ordenador y ella está enfrente y así como estás tú y hace ¿qué? Y yo flipo, ¿no? Si no te estoy preguntando nada a ti, estoy hablando con el ordenador. Es que ella pregunta mucho. Sí. Sí. Bueno, pues seguramente será porque, a ver, muchas veces estas personas no se dan cuenta de que eso puede estar importunando de alguna manera a los demás. Es decir, hay gente, tenemos, es un extremo, ¿no? Lo que yo os voy a contar, pero tenemos un ejemplo en las películas de Woody Allen. Cuando él mismo actúa, es una persona que no capta para nada las señales de la comunicación no verbal, incluso la verbal a veces la distorsiona, no la acaba de captar tampoco. Entonces, ya os digo que es un tema extremo, no es un ejemplo diferente, pero estamos hablando de que hay muchas personas que no saben leer bien las señales ni de la comunicación, es decir, ni lo que se les expresa verbalmente lo entienden del todo, ni evidentemente las señales gestuales, ¿no? Entonces, bueno, pues estas personas tienen esta dificultad precisamente para ayudarles y que no se convierta, ¿no? Si además si estamos hablando de un compañero de trabajo, una persona cercana a nosotros en el día a día, es mucho más asertivo y mucho más hábil para todos el que le digamos directamente las cosas intentando que no se sienta ofendida la otra persona, pero ya os digo que realmente una cosa es el cómo yo emito el mensaje y otra cosa también el cómo la otra persona lo recibe, porque si está acostumbrada a que normalmente le contestemos a todo y de repente un día, sin aviso, empezamos a no contestarle, por ejemplo, pues sería bastante agresivo hacia ella, ¿no? Se sentiría muy mal y a lo mejor entonces lo que haría sería incrementar su... Hombre, nosotros muchas veces le hemos dicho que parece la vieja al visillo. Y se lo hemos dicho que pregunta mucho. Sí, y aún así continúa. Sí. Bueno, pues entonces ahora ya lo que toca ya no es tanto decirle que pregunta, sino a partir de ahora, cuando hagas determinadas preguntas o cuando preguntes tal, no te vamos a contestar. Es decir, intenta no tomártelo demasiado mal, pero que sepas que ya estás avisada. Entonces, claro, es que es una persona que si seguramente lo hace de forma habitual, lo hace sin darse cuenta. Entonces, ella en ese momento, a lo mejor tú le dices, oye, que estás preguntando mucho. Quizá en ese momento, ¿no? Se pone un poco en situaciones, vale, deja de preguntar, pero dentro de un rato o mañana no se va a acordar porque funciona por inercia, es decir, está automatizado. Tener en cuenta que todo lo que los seres humanos hacemos en el día a día, sobre todo lo que hacemos ya sin pensar, porque lo que iba a decir, ¿no? Que lo hemos automatizado, que no tenemos que concentrarnos en voy a ver cómo hago determinada cosa que es más elaborada y estoy menos acostumbrada. Bueno, pues funcionamos sin ser conscientes muchas veces de que lo hacemos. Bueno, pues si ahora vosotros sistemáticamente, sus compañeros de trabajo, le vais diciendo, ¿no? Le vais dando una señal como que aquí no voy a contestar. Sí. Yo a veces hago señales gestuales, ¿no? Como de tiempo muerto, es decir, algún tipo de señal para que la otra persona la reconozca y en ese momento ya, pero esto está previamente pactado, evidentemente, se ha llevado a cabo esa conversación de la que yo os hablaba y bueno, se le ha dicho, mira, y a partir de ahora además, para que veas que te ayudo, ¿no? Es decir, cuando tú vuelvas a hacer una pregunta que para mí sea incómoda o que yo no, pues te voy a hacer, ¿no? Una señal como de para o algo así, que no sea demasiado agresivo, que se tome incluso como algo a modo de broma, que la otra persona no se sienta ofendida. No ponemos el dedo en el cuello como el mafioso. Bueno, ¿no? Chelo, como nos estás escuchando, ya lo sabes lo que vamos a hacer. Hemos contado tu caso por la radio para que se te quite esa manía de vieja al visillo. Bueno, Chelo, yo entiendo que muchas otras personas que pasan por ahí. Hacemos desde el cariño. Hombre, por supuesto, siempre, claro que sí. Siempre. Bueno, se nos acaba.